Hola, vamos a ver con este vídeo cómo tener en un diseño realizado por nosotros, en este caso un microprocesador RISC, cuál es el path máximo que tenemos y que en nuestro diseño y que por tanto nos va a limitar sin duda alguna la frecuencia máxima de operación. Para ver ese path máximo y su margen de activación vamos a seguir el siguiente esquema. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Hacer un análisis de márgenes de activación y finalmente del mismo obtener cuál es el path máximo. Nuestro punto de partida va a ser un diseño en el que ya hemos puesto un objetivo de frecuencia de trabajo, hemos hecho una compilación y fruto de dicha compilación nos puede indicar el time quest, pues cuál era nuestro objetivo. Fijémonos, era 100 MHz y realmente qué es lo que hemos obtenido con esa técnica de compilación, que es en este caso 85,7 MHz. Entonces, nuestra duda inicial sería, bueno, ¿y qué es lo que está limitando esta frecuencia de operación? ¿Por qué no hemos conseguido esos 100? ¿Y este 85,7 a qué viene? ¿O a qué es debido? Normalmente el report general de Quartus poca más información nos va a dar, ¿vale? Aunque uno puede pensar aquí que ahí nos da, pues, en este caso, información de cuál es el peor margen de activación, y de ese peor margen de activación yo puedo ver de qué nodo va a qué nodo va. Y en definitiva, en este listado por defecto, que vemos que aquí nos ha listado los 100 peores casos, uno, si entiende el concepto de análisis temporal estático, puede deducir que el path máximo es este peor caso, que es el que tiene el margen de activación más pequeño. Lo que pasa es que efectivamente sí, podemos tener una idea del punto de partida y el punto final, pero ya se nos acaba la información en este report general. Entonces, si nosotros queremos ver un poco más de información y ver incluso todo el camino que hay entre este caso, que es la salida del program counter, hasta lo que sería una entrada del banco de registros, para saber todo el camino que se recorre, la única forma que tenemos es utilizando la subherramienta Time Quest Timing Analyzer. Nos introducimos en su interior y entonces, si queremos reproducir ese análisis de los márgenes de activación que antes hemos visto, incluso un poco más reducido, pues nos vamos al report de setup. Si doble picamos en report setup, nos va a dar el peor caso de margen de activación. Es decir, de los 100 anteriores nos saca ya el peor, pero si nos ponemos encima y con el botón de la derecha ponemos report timing, nos permite recuperar más información y decir, oye, te he mostrado el peor caso, pero ¿quieres más casos? Por ejemplo, hasta 10. Vamos a decir que sí. Por ejemplo, podría dejarlo como estaba, pero vamos a dejarlo así. Entonces me muestra ahora los 10 peores casos de path. De los 10 peores casos de margen de activación y evidentemente que corresponden a los paths más lentos. Y aquí tenemos mucha información. De nuevo tenemos la información de desde qué punto hasta qué punto va o desde qué flip-flop a qué flip-flop va el path máximo. Pero también tenemos la información que aparece en estas ventanas de el recorrido que lleva ese path. Bien, en una visualización desde un punto de vista de cómo son los retardos y cómo el dato se origina y en qué punto debe de ser
o en qué flanco debe de ser capturado. Ahí es donde viene el concepto del dato cuando llega, que es el data arrival, y cuándo debería de llegar el dato requerido. Como se puede observar en esta forma de onda, el dato ha llegado después de cuando era requerido y por eso nos aparece el margen como negativo en rojo para dejarnos bien claro que el dato ha llegado más tarde de cuando era lo requerido para ser capturado por el flip-flop destino de manera correcta. Bien, pero eso es un concepto teórico importante, pero lo que nos interesa ahora es, bueno, pero este path, ¿por dónde ha transitado? ¿Por qué es tan largo? ¿Por qué no le ha dado tiempo a llegar antes de lo que era requerido? Pues aquí es importante de todas estas ventanas, sin duda alguna, y vamos a hacerlo grande, lo que sería el concepto de el camino de datos que lleva ese path en su peor caso y que me permita hacer un seguimiento de los elementos por los cuales va pasando ese path. Entonces vemos en primer lugar pues el flip-flop origen, que en este caso son los retardos típicos de propagación del flip-flop origen, y después ya del apelativo datapath, incluso va bastante bien, yo ya puedo ver pues por qué elementos pasa, empezando por la memoria ROM de instrucciones, para pasar después a través de unos multiplexores que encaminan los datos, para después pasar por la ALU, más adelante pasa por la memoria, por el circuito combinacional de salida de la memoria RAM, que es más que nada un circuito de multiplexación, para finalmente, pasando de nuevo a través de unos ciertos multiplexores, llegar al circuito de codificación y de habilitación del registro que debe de ser escrito. Si uno quiere verlo aún con más claridad, pues se pone encima de este path y se localiza en el Technology Map Viewer y podría hacer de nuevo ese seguimiento. Si yo agrando esto, este sería el origen, flip-flop origen, vemos que pasaría a través de la ROM de instrucciones, después de la ROM de instrucciones vendría todo el circuito de selección del banco de registros, una serie de multiplexores de encaminados, para luego pasar a la ALU y de la ALU vendríamos por aquí para completar finalmente el path que pasaría a través del circuito que hemos dicho del circuito de salida o de lectura de la memoria RAM para finalmente encaminarnos hacia el circuito de escritura del banco de registros. Incluso llegado a este punto, pues uno ya puede hacer incluso una especulación de qué tipo de este path, en qué tipo de instrucciones se está gastando. Por ejemplo, si todo empieza con el program counter y este program counter pasa a través de la memoria de instrucciones, lo cual es siempre lógico, siempre pasa por ahí, y después pasa que se obtiene un determinado valor de un determinado registro del banco de registros, fruto del cual y tras pasar por la ALU, que sería el siguiente camino del path, nos vamos y seleccionamos un determinado contenido de la memoria RAM, parece ser que el objetivo es obtener un dato de esa memoria RAM para escribirlo otra vez al banco de registros. Es decir, parece pues el camino típico que seguiría una instrucción de tipo LOAD.
Y una vez ya localizado esa situación, pues uno ya puede empezar a vislumbrar cómo podría segmentar el diseño, de modo que yo pueda aumentar las prestaciones de velocidad del microprocesador por esa segmentación de esos pads más retardados que tengamos en nuestro diseño. Y eso es todo.